Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente, porque dice más adelante, y esto te escribo esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer: enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. Ya la semana pasada me llegaron bastantes insultos por la red, desde Gusano en adelante. Pero el punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Aquí está la palabra clave para entender la prohibición del apóstol Pablo, no de Dios. Y más causas que le llevaron a decir eso, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 Timoteo 2, 8, RVR 1960. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni pelas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 1 Timoteo 2, 9, 15, RVR 1960. El apóstol Pablo, su primera meta era que se convirtieran de verdad a Jesús, y para ello, tenían que conocer al Dios puro, verdadero, y su doctrina, auténtica, y verdadera, y tenían que ser honestos, y humildes, y cambiar su forma de vivir, y de ser. Tendrían que ser modestos, y vestir con pudor.
Pues en aquellos tiempos los romanos, y demás eran muy dados a muy malas prácticas, y las sacerdotisas eran prostitutas, esta era practicada allí, y orgías. Y tenían la costumbre todos hombres, y mujeres de realizar orgías, y mucho desenfreno de todo tipo, ustedes ya me entienden. Y más tiran dos, que las carretas. Y Pablo pone ya como ejemplo. Lo de Eva, la mujer pecó primero, no Adán. Eran otros tiempos, de tal forma que todos sabemos que antes la mujer era como nada, y sin embargo pueden ser muy influyentes en el hombre. Por eso el apóstol las sujetó un poco, al decir eso de Adán y Eva, al relatar esa parte de las escrituras. Excepto ya en el pueblo de Israel, que se la iba considerando más, y con todo y eso era algo difícil. Pero no para Dios. Débora fue una juez y dirigió el pueblo, y profetisa. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Jueces 4:4 RVR 1960. Y la mujer de Isaías también fue profetisa, y alguna más, que fueron mujeres prominentes, etc. En los tiempos romanos, los corintios, Efeso, y demás. Era tal la depravación, que había un dicho: corintear, vamos a corintear. Era como en tiempos de Sodoma, etc. Parecido. Como el apóstol Pablo iba a dejar que el cristianismo se dejase enseñar y dirigir, hacer cosas que hacían las mujeres, y los hombres se las permitían hacer, por eso ya Pablo les dice, que la mujer, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 1 Timoteo 2:15. Voy a ser muy sincero, y verdadero, no se molesten conmigo las hermanas en la fe, o cualquier mujer, que algunas me pondrán. Bueno, que me digan lo que quieran, pero ya no soy ningún neófito, ni jovencito, que tengo 60 años, y algunos en el ministerio. A las mujeres, si se las da rienda suelta, todo cuanto ellas quieran se te suben a la chepa, y valga la expresión. A todas hay que controlar un poco. Que por lo contrario también hay que darlas su autonomía, etcétera, etcétera. Y esto es así, yo lo veo así. Sin querer hacer daño a esos hermanos, que piensan así. La mujer no tiene ministerio, y no puede enseñar. Pues déjeme decir, están equivocados todos ustedes. Pero ¿qué dices, Juan? No sabes lo que dices, estás rebelado, andas con esto en rebeldía, está establecido en Filadelfia. Pues aquí en Filadelfia también está prohibido, que las mujeres sean pastoras, que no enseñen, dirijan, administren. Yo no me rebelo contra ese estatuto. De no pastoras etc., las mujeres, y aquí en Filadelfia, como quizás, en otros sitios, lo veo muy bien. Pero también digo que las mujeres también tienen ministerio. Jesús no cogió abiertamente, explícitamente a ninguna mujer, porque no podía. Eran otros tiempos, donde por lo general la mujer era muy poco considerada, y menos entonces creída. ¿Cómo entonces extendería el reino de Dios? Sin embargo, implícitamente, sí que las escogió, usó a la samaritana como evangelista. Y sé yo, que una hija de Gille Ávila, este fue un gran hombre, hijo, siervo de Dios, es evangelista, y a todo eso que me dicen. María Magdalena, fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. No fue Pedro, ni Juan, etc. Ningún hombre el primero, y mandó a esta mujer. Y además, cosa que es muy rara, pero les acompañaban en el ministerio, y también algunas contribuían económicamente. Hay cosas que no entendemos en los caminos, las cosas de Dios, así que bendito sea Dios. Las mujeres aquí en la denominación, en la misión Filadelfia no son pastoras las mujeres, pero sí ayudadoras. Antiguamente se podía pastorear sin mujer, pastora. Ahora no se puede pastorear sin mujer. No se puede ser un neandertal cavernícolas, ni vivir en el año de la piedra. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. En otras denominaciones hay pastoras, etc. Y son muy de Dios, algunas, la mayoría. Al igual que en hombres ministerios son, pero de los hombres, y no de Dios. Me perdonan hermanos, y hermanas ministros, que sea tan claro, pero desgraciadamente es así, y no es oro todo lo que reluce. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por sus frutos los conoceréis. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13 RVR 1960. Juan Losada Maya. 10 de julio de 2022.